Vamos ahora a hablar del manejo de threads en CUDA. Mi nombre es Pablo Figueroa, profesor de la Universidad de los Andes en Colombia. Vamos a dividir esta presentación en primero analizar de nuevo la organización lógica que propone CUDA en bloques y threads, cómo son las dimensiones que pueden tener cada uno de estos grupos de bloques y threads, cómo escala CUDA la ejecución de estos bloques cuando tenemos tarjetas de distinta capacidad y por último un detalle técnico pero también importante, cómo se organiza en ejecución estos bloques y threads en otros conceptos que vamos a ver como Share Multiprocessor o Shell Processor o Warp. Bien, ya hemos hablado un poco en la anterior presentación sobre bloques y threads. Es la forma en la cual se dividen los elementos de procesamiento que tiene la GPU. Todos los threads en una máquina se dividen como primero viéndolos como bloques en una grilla de bloques y segundo para cada bloque viéndolos como una grilla de threads. Vemos acá en la gráfica arriba una organización de 3×2 bloques y abajo para cada bloque vamos a tener una organización de 4×3 threads. Todos los bloques van a tener la misma organización de 4×3 y mientras se ejecute ese programa se va a conservar esa organización. Existe un máximo de threads por bloque, ya vamos a hablar de eso. En términos de ejecución, pues se puede ver cuando se ejecuta una función como una función que recibe como parámetro cuántos bloques y cuántos threads se van a utilizar, con la simbología que vemos acá de 3 menores, 3 mayores. Ese bloque, esas dos variables, blocks y threads, son una de dos cosas, o son números enteros para decir que tienen dimensionalidad 1 o tienen dimensionalidad 3, entonces se puede definir dimensión x, y, z para cada uno. ¿Cuáles son los limitantes? En términos de las dimensiones de bloques, ¿cuántos bloques tenemos en la grilla total? Tenemos hasta un máximo de 65.535 en cada dimensión, que es bastante grande. Y pues en teoría podría cubrir cualquier número de bloques, pero si hay una restricción un poco más limitante, y es que las dimensiones de los threads dentro de cada bloque no puede pasar de 512. Es decir, el número de threads dentro de cada bloque multiplicando el x y y z de un bloque en particular no puede pasar de los 512 threads. Ahora, esa dimensionalidad en bloques y threads en la mayoría de las implementaciones actuales de CUDA se puede ver como dimensionalidad 3, pero realmente depende de, digamos, un profile o de las versiones que han tenido estas tarjetas. Vamos en la versión 3, aquí vemos en la gráfica hasta la versión 2X. Esos profiles o esas limitaciones o esas restricciones de la máquina las denomina NVIDIA como Compute Capability o las capacidades de cómputo, y vemos en la primera fila que hasta la versión 1.3 de Compute Capability solo se podía tener una malla de bloques de 2 dimensiones. En la versión 2 en adelante se puede tener hasta 3 dimensiones, y así hay algunas otras restricciones que se pueden ver en esta tabla. En general, pues no valdría la pena hacer programas compatibles con las versiones iniciales, pero la mayoría de tarjetas actuales soportan hasta 3 dimensiones tanto para bloques como para threads. Por supuesto, pues esto va a afectar qué tan ocupado está la máquina. Ya vamos a ver cuando traduzcamos estos conceptos lógicos en CUDA de bloques y threads a los conceptos particulares de la máquina. Antes de ir a los conceptos de la máquina, ¿cómo se escala la ejecución de un programa CUDA? Entonces, un programa CUDA, como dijimos,
se está ejecutando en un conjunto de bloques que tiene un conjunto de threads. Esos bloques son en cierta medida independientes y dependiendo del dispositivo, dependiendo de cuántos bloques se puedan ejecutar al tiempo, pues vamos a tener ejecuciones más lentas o más rápidas en el tiempo. Entonces vemos en la gráfica a mano izquierda, si el dispositivo solo tiene dos espacios para ubicar bloques, pues va a demorarse un poco más. Si tiene 4 en la mano derecha, pues va a demorarse un poco menos. Pero la máquina puede ejecutar esos bloques en cualquier orden, porque entre ellos pues no hay ninguna sincronización. La única sincronización que se puede hacer entre threads es dentro de un bloque, no entre bloques como vemos aquí, para facilitar la ejecución en cualquier máquina. ¿Cómo es la organización física? Esta organización física es importante para entender un poco qué tan ocupada está la máquina. Una máquina NVIDIA está dividida entre Shared Multiprocessors. Esos Shared Multiprocessors vemos aquí esquemáticamente uno en la gráfica, contiene un conjunto de cores de ejecución. Esos cores de ejecución están organizados en bloques que se llaman stream processors y pueden haber hasta 8 stream processors corriendo en un shared multiprocessor, en un SM. Entonces todos esos cores que vemos ahí están agrupados en stream processors y pueden haber hasta 8 bloques corriendo, lo cual en cierta medida define cuántos threads máximo van a estar corriendo en cada bloque. Ahora, dentro de cada stream processor pues va a estar corriendo un bloque. Muy probablemente todos los threads no van a estar corriendo al tiempo, pero hay un esquema que se denomina el esquema de warps. Es también una agrupación de threads. La idea es agrupar 32 threads consecutivos en ejecución. Esos 32 se van a ver como una unidad y van a estar corriendo en paralelo con datos muy probablemente múltiples en el esquema SIMD que habíamos visto de Flynn. Y todos los threads de un bloque se van a agrupar en grupos de 32. En un momento dado, si hay una falla de caché o de memoria que se necesita ir a la memoria a traer información, el scheduler o el que organiza las tareas en cada uno de estos shared multiprocessors va a cambiar ese warp por otro que esté listo para ejecutar. Y de esa manera se va a tratar de esconder un poco la latencia de ir a traer datos de memoria para los 32 threads que están en ejecución. Entonces vemos dentro de un SM van a haber hasta 8 SPs o bloques, no pueden haber más. Los cores se distribuyen entre esos bloques y todos los threads de un bloque van a ejecutarse en grupos de 32.